Bienvenidos, mi nombre es Liliana Cortés, bienvenido doctor, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, es un honor la verdad, ¿no? Que pueda usted acompañarnos y nos pueda dar como muchísima luz al respecto de este tema. Yo ya traigo mi cuaderno, literal, para anotar todo lo que sea posible, porque este tema es fascinante. ¿Nos podría por favor explicar qué significa Proyecto Sentido? Creo que vas a tener la primicia de lo que vamos a estar haciendo el sábado, en realidad. Ajá. Proyecto Sentido es ese espacio que hay entre el momento que los padres deciden tener un hijo o cuando empieza a proyectarse sin la decisión todavía, todo el tiempo de embarazo que dura 9 meses y hasta 3-5 años después del nacimiento del niño. Es un tiempo donde se proyecta. ¿Por qué? Porque un embarazo, deseado o no, siempre es un proyecto. Y este proyecto se siente. Lo siente la madre, lo siente el niño, incluso lo siente el padre. Mientras la mamá tiene al niño en la panza, el papá lo tiene en la cabeza porque está pensando constantemente en él. ¿Cómo va a ser mi hijo? ¿Va a ser igual que yo? ¿Va a ser diferente a mí? Y todo esto va a estar mediado no solamente por deseos conscientes, sino por deseos inconscientes. Cuando hay conflicto, entonces nacen los niños y nacen los problemas. Correcto. ¿Y todo esto influye en nuestra personalidad? No solo en nuestra personalidad, puede influir incluso en la personalidad de nuestros hijos y nuestros nietos. Se dice que puede haber una transmisión hereditaria de trastornos conductuales, lo que se le llama transgeneracional, hasta 7 generaciones. Correcto. Bueno, dentro de su bibliografía, usted es doctor. ¿Cómo fue que se empató esta parte de lo que es Proyecto de Sentido con su profesión? Mira, no me gusta decir que soy doctor. Hace mucho tiempo me separé de la medicina clínica. Prefiero llamarme terapeuta, porque en realidad lo que hago es terapia. Siempre desde que comencé a estudiar me interesaron formas de curar que eran diferentes a mandar medicamentos o hacer terapias un poco más invasivas. Y me empecé a meter en el mundo primero de la acupuntura, de las terapias bioenergéticas y más holísticas, y luego empecé a adentrarme en el psicoanálisis y por último empecé a caminar en el mundo de la antropología. Lo que hago en realidad es un acompañamiento donde digo que se unen mente y cuerpo. Yo le llamo abordaje y gestión de las emociones, porque es lo que hacemos. Acompaño a la persona a que aborde sus emociones y que las aborde no solo desde su mente, sino desde su cuerpo. En esta relación que establecemos donde lo que vivimos está mediado por emociones. Las emociones que reprimo me van a provocar daño físico. Si las expreso, el daño físico va a desaparecer. Por eso, más que un doctor, yo soy un acompañante. Acompaño a la persona a ese momento de dolor donde no pudo gestionar determinadas cosas de su vida, lo ayudo a que las gestiones, que las cambie o que las module y empiece a encontrar soluciones. Por lo tanto, yo no hago nada, en realidad lo hace la persona, lo hacemos entre los dos. Digamos que se acompañan en el acto de conciencia, ¿no? Es como un juego donde la persona está consciente y yo estoy consciente y un poco que creamos entre los dos un cuerpo inconsciente. Yo lo acompaño en ese momento de inconsciencia y luego me separo para poderlo ayudar a que encuentre otra solución a la que le estaba dando. Ahora, este término de Proyecto Sentido surge en qué momento histórico, digamos, de... Mira, hay muchos autores que han hablado de los proyectos sentido con diferentes términos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, abordar el tema desde Pitágoras. Toda la formación de Pitágoras en realidad lo que hace es describir cómo se mueve el ser humano dentro del universo. Sin embargo, a finales de los años 1958, hay un inglés que él describe y lo tiene así en una revista de ginecobstetricia, Immanuel Irving, y él describe muy bien cómo los problemas de una generación se pueden manifestar en los problemas de salud de las siguientes generaciones. Hay mucha gente que ha abordado el tema. Uno de los más famosos es Alejandro Jodorowsky. Sin embargo, esto es mucho más viejo que Alejandro Jodorowsky.
Correcto. Y bueno, en este taller que nos va a impartir en la Ciudad de México este fin de semana, ¿qué es el ejercicio que nosotros podemos realizar? El taller tiene dos funciones. Una es educativa, la otra es terapéutica. Uh-huh. Le estoy pidiendo a toda la persona que va a participar que lleve su árbol genealógico, porque le voy a enseñar a cómo buscar las historias dentro del árbol genealógico, dentro de su historia de vida en el momento de embarazo. ¿Y qué va a hacer con esto? Básicamente vamos a ver los ciclos grandmother y grandfather, que son cómo se mueve dentro de su historia existencial todo lo que pasó con su mamá, todo lo que pasó con su papá, pero cómo se está moviendo en el tiempo. Son ciclos que se van repitiendo. Sí. Se repite, no se resuelve, vuelve y se repite se va a estar repitiendo hasta que se resuelva. Le voy a enseñar a encontrar dónde está el problema, cómo se repite y eliminarlo. Uh-huh. Pero además le voy a enseñar también a en qué forma lo está viviendo, porque a veces lo vivimos repitiendo lo que pasó, otras veces lo vivimos oponiéndonos a lo que no pasó, uh-huh. Pero otras veces lo vivimos reparando lo que pasó. Se puede okay. reparar con una enfermedad, se puede reparar con una forma de conducta, se puede reparar con una profesión. Correcto. Por ejemplo, ¿qué tipo de profesiones son las que reparan? Por ejemplo, las bailarinas uh-huh. y los médicos vienen a reparar hijos muertos dentro de la familia. Uh-huh. Los abogados casi siempre están reparando temas de injusticia. Uh-huh. Hay un término que últimamente se ha acuñado como yaciente. Sí. En realidad es el famoso concepto de Lacan del fantasma. Uh-huh. Y él lo dice muy bien, incluso hay una argentina que lo describe muy bien, Alicia Huerva, y ella dice, no son los muertos que vienen a obsesionarnos, sino son las lagunas dejadas en el inconsciente por los secretos de nuestros familiares, lo que hacen que haya un yaciente. ¿Y qué cosa es un yaciente? Hay un muerto que me antecedió, que no sé cuál es, y que hace que yo sienta determinadas cosas en mi vida, como que no le encuentro sentido a la vida. Son personas tristes, lúgubres, duermen en determinadas posiciones, casi siempre fetales o con las manos puestas, que yace como un muerto. Uh-huh. Personas que hablan bajito o que no le encuentran, no encuentran la profesión que les gusta, uh-huh. no le encuentran una pareja determinada, siempre hay algo que le falta. Este es el llamado yaciente. Cuando hay una persona que tiene este problema, es como si la vida estuviera parada. Una vez que lo encontramos y lo separamos de esta historia, la vida empieza se echa a andar y la persona le empieza a encontrar un otro sentido a la vida. Wow, qué interesante. Y por ejemplo, yo tengo la duda si haciendo solo el acto de conciencia de esto, como por ejemplo que nos ha compartido de las bailarinas o de las profesiones, ¿es suficiente como para que yo pueda hacer un cambio en mi vida? A veces es suficiente, pero a mí no me gusta decir que es suficiente. Sí. Hay que hacer algo más. Uh-huh. Hay que hacer todo un reconocimiento y también todo un acto para modificar la situación que se vive. Uh-huh. Por lo tanto, yo digo que hay que pasar la acción. No solamente con saber lo que pasa es suficiente. Yo hago un chiste con mis pacientes. Sí. Si fuera fácil, yo no tuviera trabajo. Claro. ¿Qué podría ser? O sea, es a través de una consulta que nosotros podemos entonces dar ese paso a la acción. Sí, a través de un proceso de acompañamiento. ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede llevar a lo mejor que yo resuelva un tema? Es muy específico en cada persona. Tengo personas que han resuelto en 3, 4. Yo digo que es muy raro que una persona llegue a más de 4 consultas conmigo. A no ser que tenga una enfermedad grande, digas un cáncer, una enfermedad autoinmune. Generalmente 3, 4 consultas, aunque hay personas que con una vez es suficiente. Yo le voy a confesar que yo he intentado hacer la terapia, pero cuando empiezo a hacer mi historia familiar, me empiezo a perder, ¿no? Me quedo como en cierta etapa y empiezo como a revivir ese momento. Yo tengo que aprender o hacer
esta historia familiar para poder ir a consulta? Es que no es necesario. Uh-huh. Si tú empiezas a trabajar contigo, es como si tuvieras deudas contigo mismo. Uh-huh. No puedes asumir tus deudas. Las cosas que te duelen no las puedes asumir. Exacto. Necesitas a alguien que te acompañe a esos momentos de dolor y que te enseñe a recontextualizarlo, a verlo de manera diferente. Muchas veces los pacientes me dicen, esto yo nunca lo había visto así. Recuerdo que tuve en una ocasión una paciente que me viene con una historia interesante. La señora viene porque su esposo está al cumplir 38 años y en esa familia durante 2 generaciones todos los hombres se han ahorcado a los 38 años. Ya no le encuentra solución y me viene a buscar. Uh-huh. Empezamos a hurgar dentro de la historia y encontramos que el abuelo había tenido relaciones, estaba bien casado con su esposa, pero también había tenido relaciones con su cuñada. Uh-huh. Las 2 señoras paren en el hospital el mismo día y las 2 niñas que nacen se llaman María Carla y María Fernanda. Uh-huh. Este señor no pudo soportar la vergüenza y se ahorcó. Esto se guardó dentro de la familia como un secreto vergonzoso y de esa generación en adelante ya llevaba 2 generaciones que todos los hombres a esa edad se deprimían, no sabían por qué y se ahorcaban. En estos momentos, después de trabajado el tema y él hizo lo que necesitaba hacer, sí, tiene hijos él, todo está feliz y nunca más ha pasado nada. Como este ejemplo, desde un punto de vista antropológico, hay sociedades que sí tienen la capacidad, por ejemplo, de hacer estos secretos, ¿no? Como llevarlos a la colectividad para que no se genere este proceso. Hay sociedades que lo logran hacer, incluso el tema de ponerle la atención sobre otro objeto, como si fuera la persona, lo que le llamamos el fetiche. Uh-huh. Evan Pritchard en el año 32 empieza a escribir sobre el fetiche y él demuestra por qué cuando alguien era sentenciado dentro de la comunidad le decía, te vas a morir, te mueres. Porque la creencia colectiva era tal que la persona no podía soportar. Entonces sí, lo que es manejado por el individuo también puede ser manejado por la colectividad. De hecho hay determinadas formas de terapias donde se trabaja todo en grupo bajo el principio de que una persona no puede trabajar su trauma, pero si lo trabaja el grupo, la persona lo sana. En este caso, por ejemplo, ¿hay casos en los que se necesite hacer una terapia familiar? A veces es familiar o simplemente grupal, que es lo que vamos a hacer el sábado. Uh-huh. Estoy convocando a todo aquel que quiera resolver un problema de su historia familiar que se acerque a nosotros, porque lo que hacemos es, en grupo, compartir el síntoma para que se resuelva. Muchas veces no lo podemos resolver con nosotros porque es tan fuerte la solución que tendría que ver con la vida. No lo podría soportar. Entonces lo va a trabajar el grupo y la persona lo va a sanar. Pasa lo mismo con el sobrepeso. Uh-huh. El sobrepeso es una enfermedad social. La persona no lo puede gestionar, pero si lo gestiona el grupo, la persona lo sana. Claro. La comida es como el amor. Entonces, comparto el amor, pero si me gusta la comida también te la comparto. Correcto. Pues bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando de este tema tan vasto e interesante. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues regresamos. A mí me gustaría poner ejemplos, ¿no? Para abordar algunas cosas. Tenemos a gente también en el estudio que si quiere poner ejemplos puede participar, pero hablábamos hace un rato de un caso que no es hipotético, pero vamos a mantener algunos datos en secreto. Hablábamos de una mujer que dentro de su historia de vida parecería, ¿no? Por lo que entiendo, que repara al árbol teniendo a su primer hijo como, digamos, como el hijo que perdió su madre. Entonces, a su primer hijo le pone el nombre del hermano que ellos perdieron, ¿no? Uh-huh. Ella se dedica profesionalmente a ser costurera y específicamente a hacer fajas. Y hablábamos, usted nos respondió hace rato, ¿qué simbolizaba que hiciera faja? Exactamente. ¿Para qué sirve la faja? Pues yo pensaba que pues si está cerca, o sea, en la zona donde está el vientre de mamá, estaba conteniendo tal vez el dolor. Eso fue lo primero que yo analicé. Lo estaba escondiendo en realidad. Fajar la cintura es para que no se vea.
Ujú. Como, bueno, como un caso común en el que se ocultaban, digamos. Exactamente. Ok. Porque lo que había detrás era la vergüenza. ¿Y esa vergüenza está en la siguiente generación o puede estar más atrás? Puede haber hasta, en el tiempo hay que buscarlo, pero pueden ser hasta 7 generaciones. La vergüenza tiene detrás la culpa y la culpa tiene detrás el perdón. Son familias que hay alguien que siempre está pidiendo perdón por todo. Ujú. Cuando encontramos la relación de ese que está pidiendo perdón por todo con los ancestros, vamos a encontrar la historia. Por eso yo le digo a mis pacientes, usted no me cuente nada, yo soy quien le va a contar. O sea que calladitos, literal, nos vamos a ver más bonitos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que tenemos la solución del problema. Ujú. Si la tuviéramos, no tuviéramos el problema. Si ya lo supiéramos, no es ese el problema está en otro lugar. Y siempre está en lo que todo el mundo le llama la sombra. ¿Qué cosa es la sombra? Aquellas partes que se hicieron inconscientes, porque son tan dolorosas a la conciencia que no se pueden mantener. Por lo tanto, se reprimen. Yo pienso que, digo, incluso hay este famoso libro de Los hijos de Sánchez que cuando lo leí me impactó, ¿no? Oscar Lewis. Que es, exacto, que es como, y que era un antropólogo, ¿no? También. Sí. Que es como muy común en el caso mexicano que existan muchas cosas que se mantienen en secreto y que pues normalmente implican asuntos sexuales al interior de las familias, ¿no? Y que es un caso, no sé si sea en general como latino, pero sí a partir de ese libro es como muy revelador que es un tema pues como nacional, digamos, en muchos sentidos, ¿no? Eso pasa o sea, es como, digamos, característico también de otras sociedades que... Es característico en mayor o menor grado de todas las sociedades latinoamericanas. Ujú. Todos los latinos estamos ceñidos bajo una cultura que es judeo-cristiana y esa cultura nos norma. Pero aún tenemos la idea de que alguien siempre nos va a salvar. Por lo tanto, tengo que ser culpable para ser salvado. Ok. O sea, en esta estructura se genera esa, pues Sí, esa necesidad, ¿no? De, así es, ok. así es. Y sí, la sexualidad todavía sigue siendo un tabú. ¿Qué podría, por ejemplo, caracterizar a lo mejor otros casos que usted ha tratado? Híjole, ahí me es un poco difícil porque una de las cosas que me pasa después de 20 años de trabajo es que veo a un paciente y se me olvida. Porque si no, el que termina loco soy yo. Ok. Porque créeme que escucho historias de horror y misterio. Tengo un caso muy cercano. Es una muchachita que se escapa de su casa con otro hombre. Este hombre no era bien visto dentro de la familia, ni dentro de la sociedad, ni dentro de la familia. El caso es que se escapó y unas semanas después este hombre la abandona. El padre va por ella, se la lleva y había mucha tensión dentro de la familia. Una tía materna, para que no hayan problemas, se la lleva un día de playas. Y estando en la playa, a las personas cercanas ella le dice esto: yo sé que mi papá me prefiere muerta antes de verme con este hombre. Ujú. De regreso hay un accidente y ella es la única que fallece. Pero además fallece de fractura de cráneo. Simbólicamente el padre es la cabeza. Correcto. No pasa nada ahí. Su hermano, que vive un luto de 21 años por la muerte de la... se casa, tiene un primer matrimonio. De ese matrimonio nace una hija. Pero aquí no pasa nada. Le ponen el nombre de la muerta tal cual. Aquí no pasa nada. Pasa el tiempo, este señor se divorcia, tiene otro matrimonio y de este segundo matrimonio nacen 2 gemelos, una hembra y un macho. Ujú. Y a la hembra le ponen el apodo de la muerta. Un día buscando fotos me enseñan una foto de la tía muerta y cuando se lo enseñan a la madre de la niña, la madre dice: ¿por qué tienen una foto de mi hija? La niña era igualita, pero idéntica en fotos a la muerte. Hoy la niña tiene los mismos problemas existenciales que tenía su tía, que no conoció porque habían sucedido casi 20 años antes.
Dios Son mío. cuentos que uno dice, bueno, ¿hasta dónde esto no es verdad? ¿Hasta dónde es especulación? Lo que veo todos los días son cosas así. Claro. Yo, la verdad es que a mí me llama mucho la atención, digo, por muchas cosas personales, pero también le comentaba hace rato y me gustaría compartirlo en público, que hay algunas otras terapias que sugieren o que consideran que revisar la historia no es necesario. ¿Cuál cree usted que es el valor de revisar esta historia? Mira, no solamente heredamos biología, no solamente heredamos una casa, una herencia o cultura incluso, también heredamos la historia. Heredamos la historia de nuestra familia, heredamos la historia de nuestro país. Sí es muy importante buscar la historia, porque si sanamos un síntoma, pero no hemos sanado la historia, el síntoma va a aparecer como otra cosa. Entonces nos enfermamos, nos volvemos a enfermar. La enfermedad no es mala. La enfermedad es parte del proceso evolutivo. Es como un mecanismo de adaptación. No es un mecanismo de adaptación, es como un mecanismo de adaptación. Por lo tanto, evolucionamos en parte porque nos enfermamos. En el momento que nos enfermamos, tomamos conciencia o dejamos de existir. Por lo tanto, tenemos que no solo sanar el síntoma, sino sanar la historia. Y en el proyecto Sentido están los momentos más importantes de la historia. Porque muchas veces son hijos no deseados, hijos no esperados, no es el momento idóneo. Mamá quería, pero no con ese hombre. Y muchas veces empiezan a decir, lo quiero, no lo quiero, voy a abortar. Incluso llegan al salón a abortar y en ese momento deciden no abortar y tenerlo. Sí. Pero la madre casi siempre se entera entre el tercer y cuarto semana de embarazo. Tercera, cuarta semana empiezan a aparecer los síntomas y la mujer se da cuenta que está embarazada. Si en este momento lo desea abortar y no lo hace, justamente en ese momento se están formando todos los epitelios, es decir, las pielecitas que cubren a todos los órganos y que los protegen. La pleura del pulmón, el pericardio del corazón. En ese momento todas las estructuras que son de protección se están formando. Si el feto que se está formando, si el bebé que se está formando siente el miedo de la madre en ese momento, lo que va a experimentar es una sensación de desprotección que le va a acompañar toda la vida. Y no va a saber de dónde salió hasta que no le pregunte a la madre qué fue lo que pasó. Correcto. Ahora, por ejemplo, en el caso de parejas, o bueno, a lo mejor no necesariamente es una decisión de pareja, en las que hay un aborto, ¿hay una huella que quede en ambas personas de esa decisión? Lo que hay huella en relación a culpa, y es una culpa inconsciente. O no es culpa, a veces responsabilidad, y es una responsabilidad inconsciente. De alguna forma, el producto que se desechó se anhela. De hecho, hay mujeres que abortan y nunca más lo pueden asumir. Y solo lo asumen cuando el hijo les pregunta. Incluso cuando tienen que preguntar varias veces, porque es tan doloroso recordarlo que mejor se guarda, mejor se calla y se convierte en un secreto. ¿Estos abortos influyen, por ejemplo, en los siguientes hijos que van a haber? Sí, influyen mucho. No es que el aborto está en el cuerpo, está en la mente. Es una huella que está en la mente, es como un vacío que está en la mente. Cuando viene el hijo, las primeras intenciones que estaban en el que ya no está, se van a poner en ese hijo. Es como si fueran, vino uno con el inconsciente de los dos. Es como si fueran dos personas dentro de un mismo cuerpo. No están así. Esto es algo metafórico para decirlo de alguna forma, porque explicarlo en realidad es dificilísimo. Pero sí existe una dicotomía entre lo que se espera y lo que no fue. ¿Y es lo mismo para un papá que en ese sentido? Cuando la mamá tiene al niño en la panza, el papá lo tiene en su cabeza y lo está idealizando. Okay. Esas ideas que tiene el padre, esos deseos que tiene el padre, esos anhelos que tiene el padre, esos arrepentimientos, esas culpas, las está transmitiendo. El niño va a empezar a crecer. Y alrededor de los 3 años, el niño que quiere ser parte de la madre o que la madre sea de él, el padre le va a empezar a decir, no, tú no eres ni tu mamá ni de tu mamá. Tú eres tú
porque tú eres diferente a tu mamá y diferente a mí. Es lo que se llama la constitución del yo a través del complejo de Edipo. Este momento es crucial para el niño, pero está imbuido por también las culpas, los errores y los deseos del padre. Entonces el niño va a crecer según la formación que le dé la madre y el padre. Pero lo más importante es la madre, porque en el momento de la concepción, ahí se van a unir dos inconscientes, el de la madre y el del niño, y los dos van a funcionar de la misma forma. Lo que sufre la madre, lo sufre el niño. Toda su vida. Hasta que nace. 3, 5 años. A los 5 años el niño empieza a ser independiente completamente de la madre, y aunque bien está relacionado con ella y con el padre, va a empezar a manifestar determinadas cosas que no se esperaban y que lo van a mover en toda su adultez hasta que se resuelve el conflicto. A veces esto no pasa, a veces simplemente no hay conflicto. No tiene por qué suceder siempre. Correcto. Es decir, solo aparece el conflicto, aparece la situación. No aparece el conflicto, no aparece la situación. ¡Qué maravilla! Por eso es que a veces no aparece en esta generación, sino en la siguiente. Sí. Sí, sucedió en la primera y no se manifestó hasta la tercera o cuarta. Generalmente sucede en la primera y se manifiesta en la tercera o cuarta. O sea que sí hay que tener como conciencia, ¿no?, de nuestros ancestros, de alguna manera. Hay que tener conocimiento de nuestros ancestros y conciencia de todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos se va a enterar nuestro cuerpo. El cuerpo es como un libro o una alcancía. Todo lo que le ponemos se va a guardar en él. Cada celulita de nuestro cuerpo tiene la información de todo lo vivido desde que pensaron en cómo íbamos a ser nosotros hasta el día de hoy. Eso lo vamos a transmitir. Perfecto. Y incluso pues nuestras mismas familiares, ¿no? Los abuelos alrededor de también ese evento, ¿no? Exacto, exacto. Las historias que se repiten en la familia. Siempre hay una persona o que mata, o que muere, o que roba, o alguien excluido de la familia. Y se empieza a ver en primera generación, segunda generación, y se está repitiendo siempre. Pues muchas gracias, el tema es muy vasto, la verdad me parece un regalo el taller que nos va a impartir el fin de semana, y ojalá todos tengan la oportunidad, la necesidad, si es así, y el deseo pues de encontrarse, ¿no?, junto con usted. Están apareciendo los datos en pantalla, bueno, aparecieron también hace un momento, y pues si usted gusta agregar algo más, doctor. Yo diría que ojalá todo el mundo tenga la conciencia de darse cuenta lo importante que es este taller. Sí. Porque lo que estamos buscando es que cada persona encuentre la puerta para su felicidad, que se libere de todas las historias familiares para que pueda ser feliz él y además feliz toda su descendencia. Por lo tanto, lo estamos haciendo extensivo a toda la ciudad. Todo el que quiera que se acerque a nosotros, nos quedan todavía lugares para el día de mañana que nos puedan localizar, pero es importante porque se trata de libertad de conciencia y de felicidad. Pues muchas gracias, muy agradecidos todos Muchas de gracias la por la sabiduría que invitación. nos impartió, y nos encontramos en el taller el próximo fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Buenas noches.